Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a desgranar un tema que ha estado resonando en los titulares y sobre todo, en las redes sociales, pero del que curiosamente pocos testigos presenciales han hablado. Hablamos de un supuesto escándalo que rodeó a una de las estrellas turcas más queridas y admiradas, Demet Özdemir, durante un concierto. Gritos, celos y una polémica que nadie vio venir. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles que han generado tanta especulación. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras historias. Empecemos. Imaginen la escena, un concierto vibrante, luces deslumbrantes, la energía a flor de piel y, en el centro de todo, Demet Özdemir, desplegando todo su carisma y talento. La artista, conocida por su magnetismo en pantalla y su conexión con el público, se encontraba en el escenario, ofreciendo una actuación memorable. Sin embargo, las apariencias a veces engañan, y detrás de esa imagen de perfección y glamour, parece que se escondían tensiones y un drama que la mayoría de los asistentes ni siquiera percibió. Las redes sociales, como siempre, se convirtieron en el epicentro de las especulaciones. Se hablaba de gritos, de miradas fulminantes, e incluso de intervenciones celosas que habrían puesto en aprietos a la actriz. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue un incidente aislado, un malentendido, o algo más turbio que se intentó ocultar? La historia que se ha contado, o más bien insinuado, gira en torno a la relación personal de Demet Özdemir. Como muchas celebridades, su vida privada siempre está bajo el escrutinio público, y cualquier indicio de conflicto, por pequeño que sea, se magnifica exponencialmente. Los rumores apuntan a que durante el evento hubo una fuerte discusión, aparentemente provocada por celos. Se dice que una persona cercana a Demet, cuyo nombre no se ha revelado oficialmente para proteger su privacidad, habría tenido un enfrentamiento con alguien más en presencia de la actriz. Las versiones varían, pero la esencia es la misma, una atmósfera cargada de tensión que contrastaba drásticamente con la alegría esperada de un concierto. ¿Quién fue el detonante? Esa es la pregunta del millón. Algunas fuentes, anónimas por supuesto, sugieren que el conflicto se originó por una interacción de Demet con otro artista o incluso con un miembro del equipo técnico. La hipótesis más comentada es que la pareja sentimental de Demet en ese momento se habría sentido amenazada o incómoda, llevando a una reacción desmedida. Imaginen la incomodidad, no solo para Demet, sino para todos los que estuvieran cerca. Un concierto debería ser un espacio de disfrute y celebración, no de confrontaciones privadas. La propia naturaleza de estos eventos, con mucha gente reunida y la atmósfera festiva, hace que cualquier discordia sea aún más discordante. Lo más intrigante de todo este asunto es la aparente ausencia de testigos directos que hayan querido hablar abiertamente. Si bien la noticia se propagó como la pólvora en Internet, los que supuestamente estuvieron allí en primera fila o cerca de la acción guardan un silencio sepulcral. ¿Por qué? Las razones pueden ser varias. Quizás el incidente fue más discreto de lo que se dice, y solo unos pocos se dieron cuenta. O tal vez, la presión mediática y la necesidad de evitar polémicas han llevado a todos los involucrados a mantener la calma. En el mundo del espectáculo turco, donde la imagen lo es todo, una declaración pública sobre un escándalo puede tener repercusiones negativas para todas las partes, afectando contratos, colaboraciones e incluso la percepción del público. Hemos visto vídeos y fotos de Demet Özdemir en conciertos, siempre sonriente, interactuando con el público, luciendo radiante. Esto hace que la idea de un altercado sea aún más difícil de asimilar para sus fans. ¿Cómo es posible que una situación tan tensa pasara desapercibida para la gran mayoría? Aquí es donde entra la habilidad de los profesionales del entretenimiento para mantener la compostura bajo presión. Es plausible que Demet, con su profesionalismo, haya logrado disimular cualquier malestar y continuar con su actuación, dando la imagen de que todo estaba perfectamente bajo control. La capacidad de los artistas para mantener una fachada de normalidad, incluso en medio de turbulencias personales, es una de las tantas facetas de su exigente profesión. Pero los detalles que se filtraron, aunque vagos, pintan un cuadro intrigante. Se habla de miradas de desaprobación, de conversaciones susurradas que terminaron en un tono elevado, e incluso de una intervención para calmar los ánimos. ¿Podría haber sido una simple discusión de pareja que se salió de control momentáneamente? ¿O fue algo más orquestado, quizás por envidias profesionales o personales? La falta de confirmación oficial solo alimenta las teorías.
IAs conspirativas y las especulaciones, creando un terreno fértil para la imaginación colectiva. Es importante recordar que en muchas ocasiones, las redes sociales pueden ser un arma de doble filo. Por un lado, nos conectan con el mundo y nos enteramos de eventos al instante. Por otro, pueden convertirse en caldo de cultivo para rumores infundados y malinterpretaciones. En el caso de Demet Özdemir, es posible que se haya exagerado o distorsionado lo que realmente ocurrió. Sin embargo, la persistencia de estas historias sugiere que algo, por mínimo que fuera, sí sucedió. La forma en que se construyen estas narrativas, a menudo a partir de fragmentos de información y conjeturas, es un fenómeno fascinante de la era digital. Analicemos las posibles motivaciones detrás de este supuesto escándalo. Los celos, sin duda, son una emoción humana muy poderosa. En el contexto de la fama y la atención constante que reciben figuras como Demet, es natural que las relaciones personales puedan verse sometidas a una presión adicional. La inseguridad, las comparaciones, la presencia constante de admiradores y admiradoras, todo ello puede ser un cóctel explosivo para cualquier relación. Si alguien se sintió desplazado o menospreciado, es comprensible que haya reaccionado. La fama, si bien trae consigo privilegios, también puede ser una fuente de estrés para las relaciones íntimas. Además, hay que considerar el entorno del espectáculo. Los eventos, los conciertos, las alfombras rojas, son lugares donde las apariencias son cruciales. Un altercado público puede manchar la imagen de cualquier artista, y por eso, se tiende a silenciar o minimizar este tipo de incidentes. Es un mecanismo de defensa para proteger la carrera y la reputación. Las revistas de corazón y los portales de noticias a menudo buscan este tipo de controversias para generar clics y ventas, lo que a su vez presiona a los implicados a mantener un perfil bajo. Otra posibilidad es que se trate de una campaña de desprestigio. En el competitivo mundo del entretenimiento, no es raro que los rivales o aquellos que envidian el éxito de una figura intenten crear polémicas para dañar su imagen. Sin embargo, esto es puramente especulativo, ya que no hay pruebas concretas que respalden esta teoría. Sería un movimiento estratégico por parte de competidores o personas con motivos ocultos, aprovechando la atención pública sobre Demet para sembrar discordia. Lo que sí podemos afirmar con cierta seguridad es que la noticia generó un gran revuelo. Los fans de Demet Özdemir se dividieron entre quienes la defendían a ultranza y quienes, aunque con pesar, aceptaban la posibilidad de que algo hubiera ocurrido. Las discusiones en los foros y comentarios de redes sociales fueron intensas, cada uno aportando su propia versión de los hechos, basándose en informaciones fragmentadas y a menudo contradictorias. Esta polarización es típica en casos de celebridades, donde los seguidores tienden a tomar partido de forma apasionada. La forma en que se desenvuelven estos supuestos escándalos en la era digital es fascinante. Una imagen borrosa, un rumor de pasillo, un tuit anónimo, y de repente, tenemos una noticia que ocupa portadas virtuales y genera debate durante días. Es un recordatorio de la fragilidad de la fama y de cómo la vida privada de las celebridades se convierte, a menudo, en un espectáculo para el público. La velocidad con la que se propagan las noticias, verdaderas o falsas, es asombrosa y pone de manifiesto el poder de las plataformas digitales en la conformación de la opinión pública. Sin embargo, es crucial mantener un sano escepticismo. No todo lo que se publica en Internet es verídico. Y en casos como este, donde no hay declaraciones oficiales ni testimonios sólidos, es fácil caer en la especulación desmedida. Lo que sí podemos extraer de esta historia es una reflexión sobre las presiones que enfrentan las figuras públicas, sobre la naturaleza humana, y sobre cómo la información, o la falta de ella, puede moldear nuestra percepción. La importancia de verificar las fuentes y de no dejarse llevar por la primera impresión es fundamental en este contexto. Por ahora, el escándalo del concierto de Demet Özdemir sigue siendo una historia envuelta en misterio. Un aura de nadie lo vio que paradójicamente ha generado un gran alboroto. Quizás algún día se revele la verdad completa, o quizás quede como uno de esos enigmas del mundo del espectáculo que alimentan la imaginación de los fans. Lo que sí es seguro es que Demet Özdemir continúa siendo una figura prominente y querida, y que su talento y carisma trascienden cualquier sombra de duda. La propia actriz, hasta el momento, ha guardado silencio sobre el asunto, lo que solo añade más intriga. Para recapitular, lo que se rumorea es que durante un concierto de Demet Özdemir, se habría desatado un incidente relacionado con celos y discusiones, pero de una manera tan discreta que pocos testigos directos han hablado. Las redes sociales se llenaron de especulaciones,
pero la falta de pruebas concretas deja la historia en el terreno de los rumores, aunque la persistencia del mismo sugiere que algo pudo haber ocurrido. Es un ejemplo de cómo el mundo del espectáculo turco maneja sus crisis y de las presiones que enfrentan las celebridades en su vida personal. La manera en que estos eventos se gestionan en la esfera pública turca a menudo implica un esfuerzo concertado por mantener la armonía y la imagen positiva de sus estrellas. Y así llegamos al final de nuestro análisis sobre este intrigante supuesto escándalo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que realmente hubo un incidente grave, o fue simplemente una exageración de los medios? ¿Consideran que la privacidad de las celebridades debería ser más respetada? Nos encantaría leer sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios. Dejen volar su imaginación, pero siempre con respeto y basándose en la información disponible. Su participación activa es lo que da vida a nuestro canal y nos ayuda a crear contenido aún más interesante. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta, y por supuesto compartirlo con sus amigos y familiares que también sigan de cerca el mundo del espectáculo. La difusión de nuestro contenido nos ayuda a llegar a más personas y a seguir creciendo. Y si aún no son parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para unirse. Denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones. Ser parte de nuestra comunidad significa estar al tanto de las últimas novedades, análisis y curiosidades del universo del entretenimiento. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes. Hasta pronto.